en la primera carta a los Corintios, vamos a estar leyendo desde el versículo 8 al versículo 13. Dice así la palabra del Señor. El amor nunca deja de ser. Voy a leerla, tengo anotada en otra versión, voy a leerla directamente acá. Dame un segundito. Me fijé en esto. Ahora sí. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos, tome asiento, por favor. El título del sermón del día de hoy es La permanencia del amor. A modo quizás de contextualizar esto, de contexto o de introducción, vamos a decir, ¿cierto?, que hoy día, como ya nos podemos dar cuenta, vamos a terminar de ver este capítulo 13. Vamos a concluirlo. Vamos a concluir este capítulo 13, que yo creo que ha sido bastante particular para todos nosotros, en donde el apóstol Pablo ha hecho una descripción acuciosa, ¿cierto?, detallada de lo que es el verdadero amor. El amor ágape, el amor que Dios nos tiene, el amor perfecto. El amor que todos nosotros deberíamos manifestar para con los demás. No un amor sentimental, no, es un amor que viene a ser una decisión, ¿cierto?, en cada uno de nosotros. Ahora, si se fija también, hoy día hicimos una lectura más extensa, propia de una predicación expositiva. Vamos a volver quizás a lo que veníamos haciendo, que es básicamente tomar el texto de una manera quizá un poco más general, ¿no? Ya que lo que hicimos anteriormente, tomando cada aspecto del amor, fue un ejercicio especial que hicimos. Amén. Ahora bien, hoy día vamos a ver cómo el apóstol concluye este tema del amor. Podríamos decir que esta viene a ser la conclusión del amor. Y para ir quizás directamente ya a materia, vamos al texto para ver lo que dice. El texto dice en su versículo 6, el amor nunca deja de ser. Dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Las primeras palabras que encontramos, ¿cierto?, entonces en este versículo 8 es que el apóstol va a decir que el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de existir. El amor permanece. El amor en este sentido no se deja de dar. El amor no se apaga, ¿cierto?, como si prendiéramos o apagáramos la luz o si cortáramos el agua de una llave. El amor no es algo que se debe restringir. Esto en términos quizás bien prácticos quiere decir que uno no deja de amar. Escuchamos quizás alguna vez, no, es que se acabó el amor, ¿cierto? Se nos muere el amor, cantaba alguien por ahí. El amor se muere, se me acabó el amor. Pero ese es un tipo de amor. Generalmente eso sucede con el amor eros, pero el verdadero amor nunca deja de ser. Nosotros quizás, y para nosotros quizás esto es muy, pero muy importante en virtud del tiempo, del momento en el cual nosotros vivimos
en la época del tiempo en el cual vivimos. Porque hoy día vivimos en la época, en el tiempo de lo inmediato, ¿no? Somos hijos del microondas. Nosotros vivimos en un tiempo de lo temporal. De hecho, y en más, nosotros compramos teléfonos y a los 5 años están obsoletos hoy día. Eso no sucedía antes. Nuestros dispositivos vienen, dicen, con chips de caducidad, ¿no? De hecho, uno se compra un computador y a los 3 años ya ni anda, hay que cambiarlo. Todo es desechable, todo es cambiable, todo tiene que ir cambiándose rápido. Y esto no es solamente con las cosas que nosotros vemos, quizás con el auto. Que yo tengo el auto 5 años y ya me desesperé, ¿cierto? Hay que cambiarlo. Esto se lleva a las relaciones también. Hoy día vivimos en un tiempo, cuando hablamos de amor, entre comillas, donde vivimos en una pandemia del matrimonio, ¿no? Hoy día la gente se divorcia todos los días. Los matrimonios se destruyen. Las relaciones amorosas van de aquí para allá, ¿cierto? Llega a ser chistoso escuchar a los actores de Hollywood. Esta fue su 4ª esposa, su 5ª esposa, su 3er esposo. No sé, conocemos a Jennifer López que ha tenido como 20 esposos. Porque esta es la época en la cual se vive así. Algo lo uso, me daba a mí satisfacción, pero deja de ser satisfactorio y me voy. Relaciones hoy día matrimoniales. Las mujeres se quejan quizás de que el hombre es poco romántico, ¿no? Mi esposo es poco romántico. Entonces, viene un hombre y me empieza a susurrar a la mujer y me voy para allá porque allá sí encuentro, ojo, lo que en un momento encontré en mi esposo en un principio. Asimismo, los hombres dicen, yo quiero una mujer, o mi mujer ya no es erótica, mi mujer ya no es aventurera, ¿cierto? Ya no hace conmigo las cosas que hacíamos al principio. Entonces, ¿qué sucede? Encuentra por ahí una mujer que al principio, como dice el dicho, toda escoba barre bien, toda escoba nueva barre bien, y voy por allá, entonces si empiezo a hacer las mismas aventuras que hacía en el principio de mi relación, pero eso va a terminar igual, de la misma manera en la que terminó con su primera mujer. Es absurda la forma de pensar, porque el problema en sí no está en si es que su esposa es aventurera o no. Estamos viviendo en una sociedad donde este engaño se vende, ¿cierto? Donde la relación quizás matrimonial se sustenta en él mientras estés feliz. Tú tienes que estar casado mientras te hagan feliz, mientras tú te sientas feliz en una relación. Eso es lo que él vende el mundo, hermanos. Pero por el contrario, la Escritura dice que lo que sostiene realmente el amor, o sea, el matrimonio es el amor, pero el amor ágape. El que sostiene nuestras relaciones personales y matrimoniales es el amor ágape. Y ese amor nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque no es un amor sentimental. No es que si mi esposa ya no cocina, ya no me cocina, entonces yo la dejo de amar, ¿cierto? No es que si mi esposo ya no me invita a una cena romántica, yo entonces ya lo deje de amar. No significa que si mi esposo deja de ser atento, entonces yo dejo de atenderlo, en otro caso. No significa que si mi mujer deja de ser aventurera, yo la dejaré de amar. Eso no es el verdadero amor. El amor que hoy día el mundo vende no sostiene nada, pero el amor de la Escritura es el amor ágape. Y ese amor, hermanos, nunca deja de ser. ¿Qué quiere decir en términos prácticos? Cuando yo decido amar, en este caso a mi esposa, yo la voy a amar independiente de lo que ella haga o no haga, sin esperar nada a cambio. También mi esposa debe decidir amarme a mí independiente de lo que yo haga o no haga. Eso es lo que sostiene realmente el amor. Pensemos en nuestra relación con Dios. Dios nos ama de una forma ágape, ¿no? Si quizás hiciéramos esta analogía en la relación de nosotros con Cristo, como una mujer y su esposo, ¿acaso nosotros no somos infieles? ¿Acaso nosotros no somos como la mujer de Oseas? ¿Nosotros no somos acaso
esa persona que constantemente se porta mal contra ese esposo que es totalmente fiel y amador? Bueno, ¿qué pasaría si nuestra relación para con Dios dependiera de nuestras acciones? Nosotros ya hemos dado testimonio de qué haríamos. Nos apartaríamos, hermano. Dejaríamos, ese matrimonio no existiría. Pero ¿qué sostiene nuestra relación de amor, podríamos decir? Esa relación con Dios, el amor que Dios nos da a nosotros. Eso es lo que realmente sostiene esta relación. El amor inquebrantable y perfecto de Dios hacia nosotros, eso es lo que sostiene nuestra relación de amor para con Dios. Llevado entonces a lo práctico, ¿cómo sostengo una relación de amor, de amistad, de matrimonio en el tiempo? Con el amor perfecto, con el amor ágape, dándome y entregándome sin esperar nada a cambio. Esto es importante. Ahora bien, sigamos con lo que quiere decir el texto. El apóstol Pablo empieza a decir entonces que por un lado el amor es permanente, el amor no deja de ser, no se va. Y hace una comparativa con otras cosas que sí se van. Y hace alusión, ¿cierto?, a tres dones espirituales, de los cuales ya había hablado, ¿cierto?, anteriormente. La profecía, las lenguas, ¿cierto?, y la ciencia. Dice, estos dones van a acabar. El amor permanece para siempre, estos dones van a acabarse, van a cesar. Mientras el amor permanece, las profecías son temporales. Mientras el amor permanece, las lenguas cesarán. Y mientras el amor permanece, la ciencia acabará. Esto es quizás algo que les va a hacer ruido, ¿no? Porque muy probablemente alguien va a decir, el pastor hoy día va a hablar de la doctrina del cesacionismo, y esto es lo que vamos hoy día a desarrollar. Hermanos, hoy día voy a hacer el esfuerzo de mantenerme todo lo posible en la Escritura. Desde ya les comento de que este texto no es un texto decisivo, ni es un texto que confirme ni niegue la doctrina del cesacionismo. Este no es un texto que se use para ese efecto. Sin lugar a dudas, vamos a explicarlo, pero quiero que le quede claro esto. Este texto no es un texto ni que niegue ni que afirme la doctrina del cesacionismo. Prosigamos. El apóstol Pablo entonces está haciendo una comparación entre algo que permanecerá y algo que cesará, que terminará. Nosotros somos cesacionistas. Creemos, sin lugar a dudas, que los dones, particularmente los dones espirituales, sobrenaturales, cesaron. Y justamente lo que vemos aquí detallados. Creemos que las profecías cesaron, que las lenguas cesaron, ¿cierto? Creemos también entonces que el don de la ciencia también cesó. ¿Ya? Ahora bien, el apóstol Pablo entonces empieza a desarrollar un tema, y aquí yo quiero que no pierda de vista, hermanos, que el apóstol Pablo no está hablando tanto de los dones como si está hablando del amor. El telón de fondo de estas palabras del apóstol son el amor. Y vamos a ver cómo él concluye hablando del amor. Por tanto, no quiero que pierda de foco el hecho de que todo lo que está hablando, lo está hablando en virtud del amor. Ahora bien, el apóstol Pablo, como hemos dicho, entonces está haciendo una comparación entre lo que es perfecto, lo que es eterno, lo que es continuo, y algo que va a terminar. Y sigue diciendo entonces, versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. El apóstol Pablo entonces aquí sigue haciendo referencia a estos dones espirituales, particularmente el de ciencia y el de profecía, ¿cierto? Vamos a contextualizar un poco esto. En el tiempo en el que el apóstol Pablo escribe esta carta, estos dones estaban vigentes. En el tiempo que el apóstol escribe esta carta, estos dones estaban vigentes en la iglesia. Y él escribe diciendo que estos dones, y este es el afán del apóstol, estos muestran una parte nomás de la revelación de Dios. En este sentido, lo que está haciendo él, el apóstol Pablo, es poniendo también un ejemplo entre lo que es en parte y lo que es completo.
entre lo que es nublado y lo que es nítido, entre lo que es inmaduro y lo que es maduro. Hay una comparación. El apóstol Pablo sigue enseñando. Acuérdense que el apóstol Pablo era un maestro y él estaba enseñando por medio de comparaciones. Y él dice entonces, nosotros hoy día, quizás podría transportarse en el tiempo usted decir, el apóstol Pablo está escribiendo que en virtud de lo que se manifestaba, lo que hacían los corintios, que recordamos que ellos seguían los dones. Ellos, en vez de seguir el amor, seguían el camino de los dones, cosa que nosotros hemos visto en predicaciones anteriores. Seguían el orgullo que te da el don, el renombre que te da el don. Por eso él parte, este capítulo 13, diciendo que si yo tuviera todas las lenguas, incluso las angelicales, si yo tuviera toda ciencia, ¿recordamos lo que está diciendo? Si él conociera todos los misterios, pero no tengo amor, nada soy. Aquí está hablando de lo mismo. Los corintios seguían estas cosas, pero él les dice, ¿saben qué? Ustedes siguen esas cosas, pero eso no le va a dar nunca la verdadera y total revelación de Dios. Esto es lo que está explicando él. Pero cuando venga lo perfecto, cuando nosotros estemos en otro tiempo y tengamos la perfección, la palabra griega es teleios, que no quiere decir perfecto, sino que dice completo, cuando tengamos la totalidad, ¿cierto? Ahí en ese momento nosotros ya no tendremos nubes, veremos todo con total y absoluta claridad. La pregunta entonces es, ¿qué es lo perfecto? Esto ha sido de debate quizás histórico. ¿Qué es lo perfecto aquí? Para poder entender a qué se refiere con el apóstol, con lo perfecto, tenemos que seguir leyendo. Dice el versículo 10, nosotros leímos el versículo 9 y el 10, ahora vamos al 11. Cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Sigue su enseñanza por medio de ejemplos. Lo inmaduro versus lo maduro. Ya ha dicho que antes profetizábamos en parte, no entendíamos todo, pero íbamos a tener un tiempo en el cual íbamos a entender todo. Ahora él pone el ejemplo del niño. Un niño, ¿cómo es un niño? Un niño le dice, ¿cierto?, que no sé, que hay caballos con alas y vuelan, y el niño te dice, sí lo creo. ¿Por qué? Porque no entiende la verdad de las cosas, no está familiarizado con la realidad. Le falta información, ¿cierto? No ha vivido muchas cosas, es inocente, en ese sentido es bueno, pero en general hay muchas cosas que ignora. Dice, pensaba como niño, porque los niños piensan de una manera diferente a nosotros. Nosotros tenemos la carga de la experiencia, mas los niños no. Él juzgaba como niño, ¿cierto? Juzgaba oscuramente. La verdad es que los niños, sus juicios son bastante injustos, ¿no? De hecho, sucede mucho, lo hablábamos la otra vez con el tema del helado, por cómo un niño se enoja si no le dan helado, siendo que no tenía nada. Los niños generalmente tienen una forma de entender las cosas diferentes. Por eso tenemos que corregirlos. Tenemos que enseñarles. ¿Por qué? Porque ellos reclaman, ¿cierto?, si es que se tienen que ir a acostar. O sea, los niños en general procesan las cosas de manera diferente, de una manera inmadura. Los niños son niños. Pero los hombres representan aquí a la madurez. Él dice, yo juzgaba como niño y pensaba como niño, pero cuando yo era grande ya dejé lo que era de niño. De hecho, esto es algo que nosotros como hombres cristianos debemos aplicar, ¿no? Nosotros como hombres debemos pensar como hombres, actuar como hombres. Los niños dicen, papi, quédate todo el día jugando, pero el hombre dice, no, porque tengo que ir a trabajar para poder alimentarte, ¿no? Eso es una realidad, pensamos diferente. El hombre tiene que comportarse como hombre, tiene que dejar las cosas de niño. Hoy día vivimos en el mundo también donde los hombres han vuelto, ¿cierto?, a ser niños. Los esposos, en vez de ser hombres trabajadores y que quieran y que necesiten llevar a su familia, prefieren estar jugando PlayStation. De hecho, siempre hacemos esta advertencia, ¿no? Todo hombre que tiene PlayStation va a ser disciplinado en esta iglesia. Que no puede tener un hombre de PlayStation. No hay tiempo para jugar PlayStation. ¿Por qué? Porque somos hombres, hermano. Tenemos que ocupar nuestros pocos tiempos que tenemos de manera correcta. ¿Ah?
Ahora, si el PlayStation de su hijo, juegue con él, pero poco también, pues no use la pillería. Hermanos, nosotros tenemos y pensamos como hombres. Asimismo es lo que está entonces enseñando el apóstol Pablo. Hay una diferencia, ya vemos para dónde apunta el apóstol. Hay cosas perfectas y cosas temporales. Hay cosas inmaduras y cosas maduras. Hay cosas que se ven con claridad y hay cosas que se ven con manera nublada, no se ven bien. Este es lo que el apóstol Pablo entonces está tratando de enseñarnos. Y sigue diciendo, ahora vemos por espejo, versículo 12, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El apóstol Pablo sigue entonces enseñando esto y dándole vuelta a lo mismo, quiere que quede claro. Y usa otra analogía, ya usó una analogía del niño. Ahora, la de mirarse un espejo. El apóstol Pablo, y en el tiempo del apóstol Pablo también existían los espejos, para que nosotros sepamos. Pero no eran como nuestros espejos. De hecho, los espejos que ellos tenían eran de metal. Y el reflejo que daban era bastante disímil de lo que realmente era una persona. Quizás los de hoy día de nosotros son más fieles, ¿no? Nosotros vemos y efectivamente nos vemos bien, pero los espejos de ese tiempo no eran así. Le daban una idea de cómo eran. Y él dice entonces, ahora en este momento, en este tiempo, y ojo con esto porque el apóstol Pablo está diciendo, en este tiempo nosotros vemos por espejo. Todas las cosas que tenemos hoy día alrededor son vistas como por espejo. Están viéndose oscuramente. Cuando nosotros pensamos en el apóstol Pablo mirándose un espejo del primer siglo, vamos a ver que él se veía de alguna manera, pero su imagen estaba bastante distorsionada. Quizás si pensamos en una analogía de la manera espiritual en la que el mundo se ve, nosotros podríamos pensar que efectivamente el mundo se ve de una manera, pero que dista mucho de cómo realmente es esa persona. De hecho, lo vemos cuando vamos a predicar el Evangelio, ¿no? ¿Cómo se percibe usted? Yo me percibo bueno, yo me percibo, ¿cierto?, una persona justa, etcétera, etcétera. Siendo que, como dice el apóstol Pablo, va a llegar un momento en la historia donde yo sabré cómo fui conocido. Y sabemos, quizás nosotros hoy día tenemos un poquito más de luz, de cómo el Señor ve y cómo es conocido cada persona, como una persona pecadora. Ahora quizás nosotros como creyentes tenemos también cosas que nos creemos, ¿no? Yo me creo inteligente, yo me creo sabio, yo me veo a mí mismo como una persona prudente, yo me veo a mí mismo como una persona paciente. Pero hermanos, todo lo que nosotros vemos en este lado de la eternidad, podríamos decir, es oscuro. Todas nuestras visiones son oscuras. E incluso, de hecho, a lo que apunta el apóstol Pablo, la revelación misma del propósito de Dios hoy día está oscurecido para nosotros. Nosotros vivimos hoy día en un tiempo donde estamos condicionados. Nuestra propia mente, nuestras propias limitaciones, nos hacen ver todas las cosas de manera oscura. Este es el propósito del apóstol Pablo de mostrar. Nosotros en este tiempo estamos viendo las cosas de manera bastante oscura, como si nos miramos en el espejo de estos que no te dan una verdadera imagen. Pero va a llegar un punto en la historia donde conoceré cómo fui conocido. Y esto a nosotros entonces nos da un indicio, nos dicen, miren, hay un lugar en el tiempo, va a haber un tiempo donde estará lo perfecto, ¿cierto? Donde veremos con claridad y donde básicamente nosotros sabremos cómo fuimos conocidos. Entonces, ¿a qué estará haciendo referencia el apóstol Pablo con lo perfecto? Lo podemos definir de una manera ya, pero clara, cuando él dice, pero veremos cara a cara. En otras palabras, hermanos, esto hace referencia justamente a la consumación de las cosas. Lo perfecto hace referencia a la venida de Cristo, al encuentro en la eternidad con el Señor. Es cuando nosotros nos encontremos con el Señor, cuando tengamos ese tiempo, ese encuentro con Dios,
cuando nosotros realmente vamos a ver cara a cara. Cuando vamos a poder contemplar todo el propósito de Dios. Cuando ya no vamos a estar a oscuras. Porque hoy día, hermanos, tenemos que entender que vemos las cosas oscuramente. A pesar de que hoy día nosotros tenemos toda la revelación de la Escritura, hermanos, tenemos que reconocer que vivimos en un mundo de tinieblas. No vemos absolutamente nada más, ¿cierto?, de lo que Dios revela. Pero la realidad de las cosas, el propósito eterno de Dios y todas las cosas son mucho más allá. Es más, nosotros podemos tener toda la revelación de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, pero aún así no vamos a conocer la profundidad como fuimos conocidos. Vamos a saber realmente cómo fuimos conocidos cuando veamos cara a cara al Señor. Ahí, hermanos, vamos a encontrar esto de lo perfecto. Recordemos que el telón de fondo es el amor. El apóstol Pablo hace una analogía, ¿cierto?, una comparación. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? ¿Está diciendo que los dones espirituales estarán hasta la venida de Cristo? La respuesta es no. Y esto, hermanos, se entiende de una manera muy simple a la luz de que todas las palabras que nosotros podemos encontrar en las cartas tanto de Pablo y en cualquier carta de la Escritura, tienen interpretaciones. Por eso al principio le dije, este versículo en particular no es un versículo que ninguna persona que desarrolle la teología cesacionista siquiera lo ocupe. Y ni siquiera un continuista tampoco lo ocuparía, porque no es un texto que hable de esto. Y voy a poner un ejemplo bien simple. Si ustedes se fijan en las palabras del apóstol Pablo, le está diciendo entonces que nosotros hoy día tenemos parte, conocemos en parte, pero en un momento veremos con claridad, y cuando veamos claridad ya no veremos en parte, ¿cierto? ¿Qué pasa si el apóstol Pablo estuviera leyendo y diciendo, hermanos, hoy día desde Panfilia, ¿cierto?, hasta Egipto nos vamos en caballo? Hoy día viajamos en caballo, pero en el 2030, en el tiempo perfecto, viajaremos en avión. Y cuando viajemos en avión, ya no vamos a viajar más en caballo. Sería entonces que está diciendo el apóstol Pablo que entonces vamos a viajar en caballo hasta el 2030. Nadie con dos dedos de frente diría sí. La respuesta es totalmente no. ¿Por qué? Porque entre medio de eso han pasado muchas cosas, ¿no? De hecho, por muchos años se viajó en auto. Por muchos años se hizo este transporte por otros medios. Pero sí está claro algo, que en el 2030 ya nadie ocupa el caballo para viajar desde Panfilia hasta Egipto. Todos van en caballo. Esto es lo que está de fondo al final. Todas estas palabras son interpretativas, mas no son una enseñanza clara de que el apóstol Pablo está diciendo de que los dones van a estar vigentes hasta la venida del Señor. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Eso sería una eisegesis, no una exégesis del texto. Espero que quede claro esto. ¿Por qué? Porque el afán del apóstol Pablo no es hablar de los dones, es hablar del amor. Ahora bien, como no es el fin del apóstol Pablo hablar básicamente de los dones, quiero que vayamos entonces a la conclusión del apóstol. Porque como nosotros dijimos, él está hablando de otro tema, hermanos. Él está hablando del amor. Y aquí entonces donde él hace la conclusión de todas las palabras que le ha dicho anteriormente. En el versículo 13, él va a concluir y va a dar una enseñanza final respecto de todo lo que está hablando. Y dice así: y ahora, en este tiempo, dice, en este tiempo y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, ¿cierto? Pero el mayor de ellos es el amor. El apóstol Pablo entonces no solamente va a concluir la sección desde el versículo 8 en adelante. Lo que él está concluyendo aquí, hermanos, es básicamente todo el tema del amor, partiendo desde el versículo 1 del capítulo 13. Desde ahí es el que va a ser una especie de conclusión. Vamos al contexto más general. Capítulo 12 de la carta a los Corintios, hablando solamente de los dones. Capítulo 13, hablando solamente del amor. Una comparativa que se entiende ya desde una perspectiva más general. Comparamos los dones con el amor.
aquí él concluye, entonces dice, miren, yo ya les he dado a entender que si ustedes tienen que seguir alguna cosa, alguna consigna, cuando ustedes profesan el cristianismo, es el amor, no son los dones. Está bien que tengamos dones, pero no es el camino a seguir, no es la máxima del cristiano, no, es el amor. Y él aquí entonces va a concluir todo esto que viene hablando el capítulo 2 y 13, diciendo entonces que en este tiempo, algo que debe ser quizás práctico para todos los corintios del primer siglo, algo que debe ser importantísimo para los creyentes del primer siglo, particularmente los corintios, algo que ahora permanece es la fe, la esperanza y el amor. Ahora, yo creo que cada uno de nosotros, en algún momento de la existencia, ha escuchado esto, lo ha escuchado junto, ¿no? La fe, la esperanza y el amor no es algo aislado. De hecho, es el trípode que sostiene a todo creyente en la fe. Todo creyente en Cristo se sostiene en esto: fe, esperanza y amor. Esto es lo que realmente un cristiano debería tener en cuenta cuando se trata de tomar elementos que a mí me ayuden a caminar en la fe. Y lo hemos dicho un montón de veces. La fe en Cristo. La fe en Cristo y en toda su obra. La fe en que efectivamente ha sido salvo por la obra de Cristo. La fe en Jesús. La fe que efectivamente Jesús vino, vivió una vida perfecta de obediencia y santidad, que murió, que resucitó y que volverá. Eso es fe. La esperanza, esa esperanza de la venida, de la consumación de Cristo, la cual iba entonces para nosotros ser el motor, esa luz, la esperanza, algo que yo creo, una confianza de lo que va a venir y que a mí me iba a fortalecer para enfrentarme a todas las vicisitudes, a todos los problemas, a todas las circunstancias de la vida. Y el amor. El amor, el cual viene a ser el motor de todo nuestro accionar cristiano. Y ojo con esto. El amor es el motor principal de todo lo que yo haga en la fe. Esto es importante. Todo lo que yo haga en la fe no debe ser por la coerción o por la amenaza o por la apariencia, no. Todo lo que yo debo hacer en el camino de la fe debe ser movido por amor. Por tanto, el amor justamente es el motor y lo importantísimo que todo creyente debe seguir. Aquí entonces el apóstol Pablo concluye poniendo esto. Dice, y estoy quizás usando una manera didáctica para enseñarlo. Ustedes creyentes tienen dos caminos. Si es que quieren refugiarse en un camino, hermanos corintios, tienen dos caminos que seguir. Por un lado está el camino de los dones, que son muy lindos, son beneficiosos para la iglesia. Pero si ustedes siguen ese camino de los dones, es un camino que tiene término. Eso se acabará. No sabemos cuándo se va a acabar. El apóstol Pablo no está diciendo cuándo se iban a acabar. Nosotros encontramos que básicamente al final del primer siglo ya los dones habían cesado. Nosotros vemos en la historia del cristianismo que esto efectivamente fue así. Durante 19, 20 siglos prácticamente la iglesia no ha tenido dones más que lamentablemente maquinaciones de dones, pero no hay dones, no están los dones vigentes. El apóstol Pablo le dice, ese camino va a llevarlos a un punto donde el camino no sigue. No les sirve caminar por allá. ¿De qué les sirve caminar por ese camino el cual se acaba? Hay un barranco, termina hasta ahí. Hay otro camino. Un camino eterno. Un camino que no se acaba. Ese es el camino del amor. Podríamos pensar que ese es el camino de la eternidad. Y esta es la comparación que el apóstol Pablo de fondo está tratando de hacer en todas estas dos secciones, estos dos capítulos. Si quieres seguir los dones que básicamente alimentan tu ego, que básicamente
te muestran a ti como alguien, entre comillas, espiritual, o sigues el camino del amor. Este es el camino verdaderamente seguro y eterno, porque no tiene fin. Porque el amor permanece, porque el amor está para siempre. Ahora, el apóstol Pablo aquí introduce estos dos términos, la fe y la esperanza. El punto de esto, hermanos, es que él mismo establece y dice, ¿saben qué? Está la fe, la esperanza y el amor, pero incluso contra ellos, incluso en comparación a ellos, el amor es superior. O sea, el amor es tan inmensamente superior a los dones que cuando lo ponemos en comparación contra la fe y la esperanza que hoy día nos sostienen, el amor incluso es más importante. Y esto lo vemos ¿por qué? ¿Por qué el amor es más importante aún que la esperanza? ¿Es más importante el amor que la fe? Sí, hermanos. Y no es una herejía, no es para que alguien se indigne y diga, pero ¿cómo está diciendo? Lo está diciendo el apóstol, no lo estoy diciendo yo. Él está diciendo que la fe, la esperanza y el amor, pero de ellos lo más importante es el amor. ¿Es más importante el amor que la esperanza? Sí, hermanos. De hecho, pensemos que la fe, la esperanza y el amor son tres amigos. Pero ¿saben qué? La esperanza y la fe se llevan mejor entre ellas. Como que a veces el amor lo dejan un poquito de lado. Como que van caminando juntos, pero como que van tomados de la mano los otros dos. Y efectivamente es así. La fe y la esperanza son mutuamente, están mutuamente condicionados. No puede existir esperanza si es que no hay fe. ¿Cierto? Y si es que no hay, si es que no hay esperanza, entonces es que realmente no hay fe. Están juntas. Y aquí pensando en la eternidad y en lo que básicamente el apóstol Pablo está apuntando, la consumación de las cosas, en un sentido, la fe y la esperanza se van a acabar. Ojo, en un sentido, la fe y la esperanza se van a acabar. Romanos 8:28 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. En otras palabras, si yo veo algo, no tengo por qué esperarlo, ¿no? Entonces, cuando venga Cristo, ¿tendremos esperanza? No, por hermano. Ahí no es que vamos a perder la esperanza, sino que la esperanza se va a consumar y por tanto no vamos a esperar a nada. Si Cristo viene, ya no hay más esperanza, no es necesaria la esperanza. Porque Cristo va a estar entre nosotros. Todo lo que nosotros esperábamos ya se va a consumar. No es necesaria la esperanza. La fe. ¿Tendremos que tener entonces una fe que se transforme en esperanza? En un sentido no. ¿Por qué? Porque esa fe se va a consumar. Porque todo lo que nosotros confiamos y creemos se va a demostrar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos 8. Pero aquí hay una distinción importante. Porque cuando venga Cristo, y hablando del amor, el amor va a persistir. El amor es trascendente. Porque el amor es un atributo de Dios. El amor estará, hermanos, para toda la eternidad. El amor no se acaba en este lado de la eternidad. El amor es eterno. Y por tanto, lo que está diciendo el apóstol Pablo, hablando de la permanencia del amor, es que, hermanos, si vamos a seguir consignas como cristianos, sigamos consignas eternas, la del amor. El amor por sobre todas las cosas. De hecho, quizás el apóstol Pablo tenía esto mismo en mente. Lo tenía muy claro el apóstol Juan. De hecho, el apóstol Juan le daba duro al amor. 1 Juan 4:7. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La evidencia, hermanos, de un creyente es que ame. El amor, por tanto, que nosotros debemos darnos es algo que será trascendente para la eternidad. El amor no va a desecharse. Los dones se desecharon, cesaron, pero el amor no. La esperanza nos sirve en este lado de la eternidad, pero después no va a persistir. No vamos a necesitar tener esperanza. Pero el amor será para siempre, hermanos. Ahora,
¿Cuál es el llamado y la conclusión? El llamado es el mismo que el apóstol Pablo hace a los corintios, a nosotros. El llamado es a amarnos, a seguir el camino del amor, pero de seguir el camino del amor desde una perspectiva correcta, mirando la cruz. El amor que nosotros somos llamados a dar no es un amor que esté desprendido de la obra perfecta de Cristo y del Evangelio. No podemos amar si no miramos el Evangelio. Si no miramos la cruz, hermanos, no podemos amar de manera correcta. El amor como motor de todas nuestras acciones debe estar iluminado continuamente por la luz de la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es una luz gigante que debe iluminar en nosotros ese motor del amor. Lo alimenta. Porque cada acción, hermanos, cada acción que yo deba hacer o que yo tenga que hacer, debo mirar la cruz continuamente para alimentarla, para que tenga fuerza. ¿Por qué? Porque si yo quiero, hermanos, perdonar a mi hermano, me va a costar mucho menos si yo medito en el perdón que recibí en la cruz del Calvario. Si yo tengo que sacrificarme por mi hermano, me va a costar mucho menos si yo miro el sacrificio de Cristo que hizo por mí en la cruz del Calvario. Si yo tengo que ser esposo y vivir de una manera sacrificial, si yo tengo que ser una esposa sumisa, si yo tengo que vivir una vida en general de entrega y que no haya reconocimiento, siempre estará la cruz de Cristo para iluminarnos y para fortalecernos. Cada cosa, hermanos, que nosotros podamos y tengamos que hacer debe ser alimentada por el combustible, por la luz del Evangelio de Cristo. Buscar el bien de los demás, Cristo lo hizo. Yo tengo entonces que morir a mí mismo, Cristo murió por mí. ¿Me tengo que humillar? Bueno, Cristo se humilló. ¿Tengo que callarme? Cristo se enmudeció por mí. ¿Tengo entonces yo que sufrir? Cristo sufrió por mí. ¿Tengo entonces yo que estar cansado y aguantar el cansancio? ¿Tengo que soportar? Cristo soportó por mí. Todo, hermanos, toda manifestación de amor que nosotros tengamos que hacer debe estar pendiente de la cruz. Siempre mirando la cruz, para que podamos amar de una manera que glorifique a Dios, es mirando la cruz, hermanos. El ejercicio entonces más sublime, la meta, la máxima, podríamos decir, del ejercicio cristiano continuo, en el sentido del amor, es un esfuerzo constante de morir a nosotros mismos a la luz de la cruz del Calvario. O sea, si yo quiero seguir realmente a Cristo, tengo entonces que imitarlo. Si yo quiero, hermanos, vivir una vida de fe, entonces, hermanos, a sacrificarse. Yo no solamente amo a mis hermanos mirando la cruz, yo me debo congregar mirando la cruz. Yo debo orar mirando la cruz. Yo debo meditar en la cruz. Yo debo predicar como si Cristo estuviera crucificado detrás de la persona, mirando a Cristo. Nosotros tenemos que hacer todas las cosas que nos disponemos a hacer para la obra del Señor, hermanos, mirando la cruz del Calvario. Puede que lo escupan, ¿no? Puede que ustedes le digan y lo afrenten. Puede que en el camino a usted lo desprecien. Puede que en el camino a usted lo traicionen, hermanos. Pero no se olvide bajo ningún punto de vista de que usted clavó a Cristo en la cruz. Usted lo escupió. Yo lo escupí. Y yo sigo escupiendo a Cristo constantemente, hermanos, a pesar de recibir su gracia, por cuanto yo soy un negligente. Yo soy un flojo. Yo soy un indiferente. Yo soy un carnal, hermanos. Cada vez que yo traiciono el amor de Cristo es como si pescara una piedra y se la tirara a la cruz al Cristo crucificado. O sea, si Él lo soporta por mí, por ese amor que se da de manera perfecta, inamovible, hermanos, ¿acaso entonces no tenemos ejemplo nosotros para amar aún cuando a nosotros no nos feliciten? Es más,
Debemos amar aún cuando no nos feliciten. Cuando nadie nos sobe la espalda, hay que amar igual. Aunque nadie nos diga, oye, qué maravilloso lo que hiciste, que no nos pongan en un pedestal, que no toquen trompeta porque nosotros amamos. A pesar de que nadie reconozca nuestro esfuerzo, hermanos, el pago por todo lo que nosotros pudiéramos llegar a hacer ya ha sido pagado. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Quiero solamente terminar con esto, para que no se nos olvide, quizás deberíamos recitarlo y tomarlo como ejercicio diario en la mañana. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia, hermanos. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y el amor nunca deja de ser. Amén. Hermanos, los invito a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, no solo por su palabra, Señor, sino que por su amor. Gracias por amarnos, Señor, de una manera tan perfecta, por su paciencia, por el perdón continuo hacia nosotros. Ayúdenos, Señor, a poder amar como usted nos amó. Que podamos meditar en la profundidad de lo que realmente implica amar. Ayúdenos, Señor, a luchar contra nosotros mismos, contra nuestros perversos corazones. Que podamos poner nuestros ojos en la cruz. Gracias, Señor, porque sabemos que usted nos ayudará. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén.